Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual. Desde Empoderarse agradecemos la participación de la señora Aura Marina Lazarde, del British Council, el señor Ángel Blanco, de la Embajada Británica en Venezuela, empresas del sector público y privado, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. Quien les habla y le acompañará en esta amena tarde de conversación, Emily Camejo, cofundadora de Empoderarse, y activista de los derechos humanos de la niñez, adolescencia y mujeres por más de 12 años. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos. A escala mundial, incluso antes de que comenzara la pandemia de la COVID-19, 1 de cada 3 mujeres sufría violencia física o sexual, en su mayoría por parte de su pareja. Desde que se desató la pandemia, los nuevos datos indican que en muchos países se han incrementado las llamadas a las líneas de atención de casos de violencia en el hogar. Es por ello que una de las acciones más necesarias es informar y sensibilizar a la población sobre esta pandemia que se encuentra en las sombras, como lo es la violencia contra las mujeres y las niñas. Por eso es importante acompañar y o atender a las víctimas de forma responsable y profesional, con la preparación de estrategias y protocolos adecuados. Para conocer cuál es el deber y el papel que tienen los distintos actores sociales en Venezuela ante la violencia basada en género, el día de hoy hemos concurrido en este evento virtual denominado Activismo, Acompañamiento y Responsabilidad Social. Una iniciativa diseñada y desarrollada por la Asociación Civil Empoderarse en alianza con el British Council y la Embajada Británica en Venezuela, en el marco del proyecto Informarte en Género, junto a las organizaciones Infogénero, CADEF, Voces de Género, Vicente Chavarría, Williams, Brief Comunicaciones y Lola Te Cuenta. A continuación, doy la bienvenida a las invitadas especiales por parte de la Embajada Británica en Venezuela. Para ello, le doy la bienvenida a Joana Solís, quien es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y docente en la misma universidad. También es coordinadora del Observatorio de Mujeres y Diversidades del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA. Es profesora de inglés y actualmente cursa la maestría en Género, Sociedad y Política de Flaxo. En el British Council se desempeña como gerente regional de salvaguarda y líder de igualdad, diversidad e inclusión. Así que bienvenida, Joana, te escuchamos atentos. Muchísimas gracias, Emily. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy y, por supuesto, por invitarme, invitar al British Council. Voy a compartir mi presentación con ustedes. ¿Sí pueden ver mi presentación? Perfecto, sí. Muchísimas gracias. La idea de hoy es un poco hacer una muy breve introducción a cuál es el rol o la perspectiva de género en el British Council, en los distintos proyectos del British Council y el rol que desempeñamos en Venezuela en lo que tiene que ver con nuestra perspectiva de género. Vamos a hacer una pequeña y muy breve recorrida por cuál es la perspectiva de género que tenemos desde la organización, qué pasó en la pandemia o este concepto de doble pandemia, cuál es el rol del British Council a través de sus distintos proyectos y qué programas tenemos en el British Council Venezuela o que hemos tenido que tengan que ver con esta cuestión de género. Vamos básicamente a lo largo de la historia y de lo que tiene que ver con la evolución del concepto y la perspectiva de género, pasamos desde históricamente proyectos tanto culturales como, para quienes no saben, el British Council es la organización del Reino Unido que se dedica a las relaciones culturales y educativas del Reino Unido con distintos países. En este caso, nuestra presencia en Venezuela, ¿sí? Pasamos históricamente de haber tenido proyectos que tenían una invisibilización del género,
que no consideraban a la cuestión de género dentro de sus parámetros de planeamiento ni sus parámetros de diseño de proyecto, pasamos a aquellos proyectos que tenían una concepción de género neutral, es decir, que sí tenían una definición de género, pero que no consideraban dar solución a las cuestiones de desigualdad o de inequidad de género. Pasamos a tener proyectos de perspectiva sensible de género, es decir, que teníamos, que no solo teníamos una cuestión de género en la cual la considerábamos a la hora del planeamiento o a la hora de la proyección, sino también que planeaba dar soluciones desde lo que es la vida pública o desde lo que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil a problemas de género. En general, a lo que tenía que ver a la inclusión de mujeres, tanto en la vida laboral como en la vida profesional o en la vida educativa. A partir de las transformaciones, y esto sí, de los distintos movimientos feministas en distintos países del mundo, pero particularmente en Latinoamérica, para lo que tiene que ver con los proyectos que tenemos en Venezuela, empezamos a tener una perspectiva transformadora de género, en la cual teníamos interacción o comunicación con distintas agencias, tanto de la vida pública, tanto de lo que tiene que ver con la sociedad civil, con los distintos gobiernos, para poder ser partícipes y tener una voz a la hora de dialogar con qué perspectiva de género íbamos a plantear nuestros proyectos y nuestros programas. Finalmente, y esto es lo importante, de un tiempo a esta parte, nuestros proyectos consideran el concepto de interseccionalidad en género, que no solo tiene que ver con la inclusión de mujeres, la igualdad de mujeres, sino con el concepto de género desde una perspectiva amplia, no binaria, que no solo habla de hombres y mujeres, sino que habla también, incorpora todo lo que es el colectivo trans, transgénero y no binario, y también una perspectiva interseccional que considera todo lo que tiene que ver con los distintos orígenes, tanto étnicos como culturales, como socioeconómicos, de los distintos colectivos con los que trabajamos a la hora de planificar nuestros proyectos, y que finalmente nos pueden, digamos, tiene una perspectiva multicultural y interseccional a la hora de la planificación y puesta en práctica de los proyectos. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, lo que llamamos una doble pandemia. Es decir, la migración forzada a la virtualidad de la mayoría no solo de nuestros proyectos, sino del mundo, lo que hizo fue aumentar lo que tenía que ver con los riesgos en línea. Pero además, en lo que tiene que ver con género, sobre todo en nuestra región y en nuestro territorio, digamos, lo que pasó fue un aumento de las desigualdades, un aumento de la pobreza, una debilidad o debilitamiento de lo que son los servicios sociales, que impactó directamente en la salud mental, la salud física, y también impactó de manera directa lo que llamamos a la segunda pandemia, que fue la pandemia de la violencia doméstica y de los femicidios. Tuvimos casos tuvimos casos de lockdowns o de encierros o de aislamientos extendidos en distintos países, y tuvimos a las mujeres o las distintas poblaciones vulnerables que permanecer en aislamiento con sus perpetradores, en muchos casos que eran sus propios cercanos, en términos de convivencia doméstica y violencia doméstica. Hubo un aumento de femicidios y un aumento de casos de violencia doméstica a lo largo de la pandemia. Por supuesto que el problema de nuestra región se vio aumentado por el aumento de la pobreza, la crisis económica que produjo el COVID-19 y a su vez la escasez de vacunas, que no dio una proyección positiva a lo que era la salida de estos confinamientos, y mucho menos
a lo que tenía que ver con los aumentos de violencia y crisis social en las distintas comunidades. Y ahí tenemos, por ejemplo, situaciones como las que se están viviendo en distintos países de Latinoamérica, como Chile y Colombia. Entonces, ¿por qué llamamos una doble pandemia? Porque, por ejemplo, en distintos países, como es el caso, por ejemplo, de Argentina, ha habido más muertes de mujeres por casos de femicidio en lo que va del año que, por supuesto, no que casos de muertes de COVID, pero que muchas otras causas de mortandad han sido las de casos de femicidios. Entonces, es la segunda causa de muerte de mujeres hoy en varios países de la región después del COVID-19. Entonces, claramente hay una pandemia invisibilizada que es la de la violencia doméstica. ¿Cuál es el rol del British Council al respecto? Nosotros desarrollamos una caja de herramientas de género a la que se compone de, por un lado, aquellos proyectos que tienen que ver con una mayor conciencia o que generan una mayor conciencia y agencia que tiene que ver con este tipo de participaciones en distintas eventos o distintos seminarios o distintos webinars online para poder incrementar la toma de conciencia. Después aquellos proyectos que tienen que ver con un acceso más justo a los recursos y a las oportunidades, en los cuales hay capacitación de mujeres en la ciencia, o distintos proyectos que tienen que ver con la inserción de mujeres en el arte. ¿Sí? Después tenemos proyectos que tienen que ver con lo que tiene que ver con el entorno jurídico y normativo, y ahí tiene que ver con nuestra relación con otras agencias u organismos estatales en distintos países de la región. Después tenemos proyectos que tienen que ver con cambios en las actitudes, creencias, prácticas y normas sociales discriminatorias, ¿sí? Y ahí tenemos proyectos que trabajan en la interrelación, en la aceptación, en la no discriminación de distintos tipos de colectivos de personas vulnerables. Y finalmente tenemos aquellos proyectos que tienen que ver de diálogo, colaboración y acción colectiva, que tienen que ver con comunicarnos con otras agencias en los distintos países en los que trabajamos para poder entablar un diálogo o una conversación con respecto a estas cuestiones de género. Finalmente, y no me quiero pasar mucho del tiempo, ¿qué programas hemos tenido en cuestiones de género en el British Council? Venezuela, hemos tenido proyectos que tienen que ver con la identidad de género, Exploring Identity o Explorando la Identidad. Hemos tenido proyectos que tienen que ver con arte y discapacidad. Hemos tenido proyectos que tienen que ver con el empoderamiento de mujeres a través de las artes y la tecnología. Y finalmente esta participación que estamos haciendo junto con ustedes en Informarte en Género, que es para nosotros clave y esencial, y por eso agradecer también la invitación a todos ustedes, porque nos parece clave formar parte de este tipo de proyectos en conjunto. No les robo mucho más tiempo, por supuesto les agradezco la invitación. Escaneando ese código QR me pueden dejar preguntas, consultas por todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género del British Council. Si no, por supuesto, después por chat me pueden hacer llegar las preguntas, no hay ningún tipo de problema. Les agradezco muchísimo el tiempo. Muchísimas gracias, licenciada Solís, por toda esta valiosa información que nos presenta en esta tarde. Nosotros, desde Empoderarse, también queremos agradecer el apoyo que nos han brindado del British para poder visibilizar todos estos temas, lo que tiene que ver el empoderamiento de las mujeres, la igualdad, la inclusión, y que de parte de ustedes nos brinden ese apoyo y la confianza depositada en nuestra organización. Lo agradecemos, lo valoramos y lo honramos mucho. Así que esperamos seguir teniendo estas actividades que promueven la información, la sensibilización para nuestra población. Muchísimas gracias, licenciada. A continuación, pues doy la bienvenida a Daniela Guerra, quien es oficial de Derechos Humanos de la Embajada Británica. Ella es abogada con maestría en Derecho de los Derechos Humanos de la Universidad de King Mary en Londres, es Chevening alumna. Fue fundadora y coordinadora de la organización CODES. Muy buenas tardes, Daniela, bienvenida y te escuchamos en esta tarde.
Muy buenas tardes, Emily. Gracias a Empoderarse y al British Council por invitar a la Embajada Británica a formar parte de esta conversación sobre activismo, acompañamiento y responsabilidad social. Agradezco también, creo que quedó bastante claro qué tan maravilloso es en cuanto a igualdad de género el British Council y trabajar para el British Council, y precisamente con eso quiero empezar diciendo que aunque yo me identifico como defensora y feminista, hoy hablo como la Embajada Británica de Caracas y soy de esas personas afortunadas que trabajan en una organización, así como el British Council, que considera la igualdad de género como un valor fundamental, como parte integral de todas las políticas, programas, procesos, tanto en lo interno como en lo externo. Ya bien lo decía Joana, el panorama mundial, la estadística de que 1 de cada 3 mujeres es víctima de cualquier tipo de forma de violencia sexual a lo largo de su vida. 130 millones de niñas en el mundo están sin escolarizar. Más de 218 millones de mujeres en los países en desarrollo no tienen acceso a ningún tipo de mecanismo de planificación familiar. Y se necesitarán por lo menos 170 años para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Por lo tanto, promover la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades para mujeres, niñas, hombres y niños no solo es importante, sino que es una tarea urgente. En empoderar a las mujeres y niñas promueve la paz, promueve la igualdad, la estabilidad y además el crecimiento económico. Afortunadamente, la ayuda del Reino Unido, que ha tenido a nivel global, está obteniendo resultados en una gran escala. Entre 2015 y 2020, el Reino Unido apoyó a 8.1 millones de niñas a acceder a una educación digna, como parte de su campaña de 12 años de educación de calidad para todas las niñas. Solo en 2019 y 2020 se proporcionaron 25.4 millones se proporcionaron a 25.4 millones de mujeres y niñas métodos modernos de planificación familiar, salvando al menos a 8.100 mujeres. En Venezuela, la Embajada Británica es considerada una aliada para las organizaciones de la sociedad civil, para poder construir un país más justo para las mujeres. En los últimos años se ha trabajado con la Alianza Venezolana Empresarial por el Liderazgo de las Mujeres, AVEM, se ha trabajado con la Red Naranja, más recientemente con Empoderarse, para hablar sobre el rol de las mujeres en las ciencias y la tecnología, también con la Organización Deporte para el Desarrollo, para promover y fortalecer la educación de más de 300 niñas a través del deporte, junto a la red de periodistas venezolanas, una nueva red conformada en la que algunas de las líderes son Chevening alumnas, para crear recomendaciones a medios y periodistas sobre cómo cubrir derechos sexuales y reproductivos. Y también el año pasado, con Proyectos Mujeres y Mulier, 2 organizaciones locales, se creó la campaña llamada Aisladas pero no solas. Esta campaña vino a partir de la preocupación generada por el incremento de la violencia doméstica en la pandemia. Ya bien lo mencionaba Joana. Parejas de sus familiares, víctimas de violencia doméstica, tuviesen que estar resguardadas junto a su agresor. En Venezuela particularmente no existen refugios para este tipo de víctimas. Por lo tanto, fue para nosotros un llamado urgente el crear esta campaña y crear un directorio con más de 150 servicios de atención gratuita a víctimas ofrecidos por organizaciones e instituciones venezolanas con alcance nacional, regional y municipal. Debo decir que gran parte de estos 150 servicios vienen de iniciativas de la sociedad civil, lo cual habla actúen, y además muchas de estas organizaciones son de derechos para las mujeres. Una vez más, mujeres protegiendo a mujeres. Hace un par de semanas, con la llegada, por así decirlo, del movimiento Me Too a Venezuela, o Yo Te Creo, como fue nuestra versión criolla, fuimos testigos de testimonios de múltiples formas de violencia o acoso perpetrados por figuras públicas o por conocidos de las víctimas o familiares. La mayoría de las víctimas que alzaron su voz eran mujeres, aunque alguna que otra historia también vino de una voz masculina. Leyéndolas todas queda claro un patrón. Los abusadores aprovechan las vulnerabilidades, la impunidad del sistema y la cultura patriarcal que los avala. Si estas situaciones son tan frecuentes, casi cotidianas, pues entonces esta conversación tiene que dejar de ser un tabú. Precisamente por eso me encanta que estemos teniendo este espacio
este diálogo para hablar precisamente de cuáles son nuestras responsabilidades y desde el activismo que podemos hacer. El mensaje conclusivo que quisiera dejar hoy es que esto no debe ser una fortuna, como mencioné anteriormente. El poder trabajar en una organización que se autodenomine feminista y que precisamente la igualdad de género sea un valor fundamental e integral de todas sus acciones. Todos y todas debemos trabajar en convertir nuestro entorno y a nosotros mismos en un lugar libre de machismo, donde la igualdad de género no sea una meta, sino un hecho. Muchas gracias a las organizadoras y organizadores. Muchísimas gracias, Daniela, por estas palabras que nos brindas en esta tarde y sobre todo visibilizar todo el arduo trabajo que se realiza desde la Embajada Británica desde el punto de vista de igualdad, de inclusión, de diversidad. Nosotros desde Empoderarse, como lo ratificamos, os agradecemos realmente todo este respaldo y apoyo que nos brindan para poder promover estos espacios virtuales, pues debido al tema de la pandemia, en donde que buscamos esa sensibilización, esa información y sobre todo con especialistas pues, que son profesionales y que tienen mucha experiencia en este tema. Para dar inicio, bueno, al foro, quiero comentarles pues, que el formato va a ser de preguntas guiadas para las especialistas. Vamos a estar proyectando unas preguntas que fueron recolectadas desde el formulario de registro. Y para iniciar el panel de este foro, quiero darle la bienvenida pues, a Jenny Peña, quien me estará abordando el tema de la importancia del activismo para informar y visibilizar el problema de la violencia basada en género. Jenny pues, es ciberactivista con estudios en áreas sociales en la Universidad Central de Venezuela y diplomaturas en liderazgo transformacional, derechos humanos, derecho de las mujeres, comunicaciones digitales, innovación y digitalización inclusiva. También es asesora especialista en diseño, desarrollo y evaluación de programas formativos, estrategias de comunicación y campañas informativas y proyectos sociales con enfoque y transversalidad de género. Ella es promotora del uso de las TIC para la transformación social y el desarrollo sostenible. Jenny, bienvenida en esta tarde, qué gusto tenerte en este espacio. Y bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Gracias, Emily. Ok, entonces para dar inicio al foro, queremos pues que nos cuentes cómo el activismo, el ciberactivismo, ahora el artivismo que tiene que ver con toda la parte del arte, pueden contribuir a sensibilizar sobre la violencia basada en género. Sí, gracias, Emily. En primer lugar, yo considero que es importante que entendamos como un poco la diferenciación entre los términos. Agradecida, pues, por supuesto, por la oportunidad de poder compartir estos conocimientos desde la experiencia que yo tengo en estos 10 años trabajando con organizaciones de la sociedad civil y pues por el apoyo del British Council y de la Embajada Británica para seguir promoviendo este tipo de actividades informativas, que es uno de los puntos fundamentales que hacemos desde Empoderarse, ¿no? Informar a la gente acerca de cuáles son precisamente estas herramientas para poder sensibilizar sobre distintos temas, y uno de los más importantes es la violencia basada en género. El activismo, el ciberactivismo y el artivismo están entre sí todos relacionados. En primer lugar, pues el activismo es todo llamado a la acción en el que se organizan un grupo de personas que tienen una afinidad común, un tema en común, por una causa social sobre la cual quieren luchar, ¿no? En particular, en este caso, estamos hablando de lo que está relacionado con la violencia basada en género, con todo tipo de acción que vaya en contra del derecho de las mujeres a una vida libre de todo tipo de violencia y de discriminación. Entonces, cuando nosotros hablamos de activismo, en términos tradicionales son, bueno, todo este conjunto de acciones que llevan a generar un cambio social, que buscan una reivindicación de los derechos que han sido vulnerados de una población en específico, ya sean minorías o ya sean poblaciones que estén discriminadas por algún tipo de razón. En este caso puede ser por una razón de género, puede ser por una cuestión de etnia, por cuestión de ideología o por cuestiones religiosas. En el caso del ciberactivismo es el paso que hemos tenido con todas las herramientas y plataformas digitales hacia los entornos virtuales para poder hacer estas acciones de activismo social, ¿no? Y el artivismo es el que utiliza el arte
en particular lo que está relacionado con las artes visuales y las artes gráficas, para poder trabajar precisamente en promover y sensibilizar sobre un tema, sobre una causa social en particular. ¿Cómo contribuyen cualquiera de estos tres tipos de acciones sociales para generar acciones que sensibilicen sobre la violencia basada en género? Pues bueno, en primer lugar, informando. La principal contribución de cualquier movimiento de activismo tiene que ser la información. La información de llevar datos relevantes a la población para que la población se entere de que está ocurriendo un problema o un hecho y situación determinada que están vulnerando precisamente los derechos de las mujeres, en este caso, como es la violencia basada en género. ¿Qué otra cosa puede hacer el activismo? Pues une voluntades. Tiene la capacidad, cuando nosotros hacemos unas acciones de activismo que están bien diseñadas, que están bien programadas, que tienen una estrategia específica, pues nosotros podemos lograr que se vayan sumando cada vez más personas a hablar sobre este problema y que, como bien dijo Daniela Guerra hace rato, representante de la Embajada Británica, a que deje de ser un tabú. El activismo permite que se lleve esa información a la población y también pueden hacer que haya llamados a la acción más grandes. Nosotros cuando hacemos una acción de activismo no es solamente hacer bulla, no es nada más pararnos en una calle y hacer una protesta y levantar unos carteles para decir que algo no está bien. Cuando nosotros hacemos activismo tenemos que tener precisamente esa estrategia de identificar cuál es el problema, decidir cuáles van a ser las vías a través de las cuales vamos a hablar de ese problema, decidir cuál va a ser la estrategia y los medios que vamos a utilizar para llevar ese mensaje sobre ese problema determinado y además hacer un llamado a la acción. O sea, ¿qué hay después de que hemos dicho que algo está ocurriendo? No podemos quedarnos nada más en hacer el ruido, o sea, en decir, mira, está ocurriendo, tenemos tantos hechos de feminicidio, tenemos tantos casos que han ocurrido, pero ¿qué se debe hacer después de? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que es más importante ver cuando estamos haciendo activismo y para que puedas evaluar realmente cuál es el impacto positivo que vas a tener con estas acciones y cuál es precisamente ese beneficio que puede generar las acciones de activismo hacia cualquier hecho que esté vulnerando los derechos de las mujeres. Yo creo que es mucho lo que podemos sumar desde los activismos, siempre y cuando tengamos acciones que estén bien organizadas y acciones que estén haciendo un llamado a la acción después de. O sea, no solamente, como dije anteriormente, informar está muy bien, pero tenemos que hacer algo que vaya un poco más allá. Excelente, Jenny. Gracias por esos aportes que nos brinda y sobre todo el poder diferenciar los conceptos con respecto al activismo, al ciberactivismo y el activismo. En relación a eso, pues vamos a conversar ahora sobre esa relación entre las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, entiéndase televisión, radio, prensa, con el activismo y sobre todo englobarlo en el tema de la violencia basada en género. O sea, ¿qué relación existe? Actualmente, pues vemos que la comunicación se ha migrado mucho a los temas digitales. He escuchado muchos comentarios con respecto de que ahora cada red social tiene una forma distinta de comunicar y a veces quienes estamos detrás de ese teléfono, de esa computadora, tenemos una forma también de expresar lo que vemos o lo que sentimos. Entonces, quisiera que nos comentaras un poco cuál es esa relación que existe pues, entre las redes sociales hoy en día con esos medios de comunicación tradicionales que todavía existen, pero que sabemos que ante una red social, cómo se puede trabajar el tema del activismo y sobre todo desde una perspectiva más responsable en cuanto a la violencia basada en género y como comentaba sobre todo el movimiento que se dio hace poco en Venezuela con el Yo Te Creo. Sí, las redes sociales son una herramienta y son un espacio. O sea, tienen esta doble función. Y lo mismo que tienen dos funciones que son para beneficio de las acciones que queremos hacer con el activismo, también tienen, es como un doble filo, ¿no? Pueden ser aliados fundamentales para que nosotros las utilicemos para llevar el mensaje, para informar a la gente, para formar, para darle a las personas datos relevantes sobre organizaciones que trabajan para apoyar a las víctimas, sobre cuáles son los procesos que deben seguir para hacer las denuncias, para poder hacer llamados a este tipo de actividades como la que estamos realizando el día de hoy, y la idea es que la utilicemos de esa manera. ¿Cuál es el problema que existe también con las redes sociales y con los medios de comunicación tradicionales? Que terminan convirtiéndose también en un espacio donde se están presentando nuevas formas de violencia contra la mujer. Se ha llevado
lo que se ejerce, el tipo de presión, de acoso, de abuso que se ejerce contra las mujeres en el espacio físico, se ha traspolado y se ha llevado y se ha replicado, de hecho, lamentablemente, en las redes sociales. O sea, hay muchos grupos, de hecho, lo vimos con el movimiento Me Too original que ocurrió en Estados Unidos, hasta el que se dio hace un mes aproximadamente aquí en Venezuela. Se utilizaron las redes sociales como un medio para denunciar que eso estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo se convirtió en un arma que utilizaron distintas personas, acosadores, particularmente contra las víctimas que estaban denunciando, que estaban siendo víctimas de violencia. Entonces, hay una relación intrínseca y directamente proporcional entre el uso que nosotros le podemos dar a estos medios digitales, a las redes sociales y al papel que tienen los medios de comunicación tradicionales en todo este proceso de denuncia sobre los casos y los tipos de violencias que afectan a las mujeres. Porque los medios de comunicación tradicionales, si bien se conoce que en nuestro país pues tenemos ciertas restricciones sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión, pues algunos siguen existiendo, han migrado al entorno digital y en muchos casos también siguen reproduciendo estereotipos y patrones que siguen cosificando a la mujer, que siguen hablando de una manera no adecuada acerca de los casos de violencia contra la mujer. Si un medio de comunicación dice, la encontró y la mató por celos, eso no es una buena manera de cubrir una noticia. Entonces termina, en lugar de ser aliados y en ayudar a que se sensibilice y que se informe acerca de este problema, pues terminan siendo parte del problema, porque están justificando las acciones de violencia contra las mujeres. Entonces es como una doble relación y es importante que nosotros eduquemos, que se le enseñe a los representantes de los medios de comunicación, que se sensibilicen, que se les dé programas formativos, igual a las personas que utilizan las redes sociales, para que entiendan que lo ideal sería que nosotros utilizásemos todos estos medios digitales y tradicionales para poder ser unos aliados para llevar adelante la información hacia el público, para sensibilizar, para darle mensajes de apoyo a las víctimas, para apoyar a las familias de las víctimas, para poder dar a conocer el trabajo importante que están haciendo distintas organizaciones de la sociedad civil, los proyectos que llevan a cabo organismos y organizaciones internacionales. O sea, las redes sociales pueden convertirse en aliados fundamentales y el principal papel está en manos de quienes somos los usuarios y usuarias de las redes sociales para poder precisamente hacer ese cambio en la relación que hay entre quienes hacemos activismo y estos mecanismos que podemos tener para llevar adelante nuestra labor. Perfecto. Bueno, en esa misma línea que acabas de terminar, vamos con la última pregunta, y es, ¿cuál es ese rol o la responsabilidad de quienes crean las campañas? Y sobre todo que nos comentes desde tu experiencia, porque quienes seguimos a Jenny y quienes sabemos de su trabajo, ella promueve lo que es ese activismo socialmente responsable. Entonces, cuéntanos o coméntanos cuál es ese rol o esa responsabilidad y cómo concibes para ti, para Jenny Peña, que ese activismo debe ser social, para que sea socialmente responsable. Mira, yo creo que tiene que ser ante todo muy cauteloso y muy cuidadoso. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta cuando uno realiza activismo, porque en primer lugar, si bien estamos, si nos podemos sentir frustrados, si podemos sentir mucha indignación y mucha rabia por los hechos de violencia hacia la mujer, por todos estos problemas que nos afectan como mujeres, nosotros tenemos que entender siempre que si bien es importante públicamente dirigir mensajes hacia toda la población para decirles que estos hechos están ocurriendo y que nos están afectando como mujeres, también es importante que tengamos en cuenta que tenemos que, uno, garantizar la seguridad de los datos de la víctima, o sea, de las mujeres que son víctimas de violencia. Es fundamental que nosotros siempre tengamos un resguardo de toda la información de las víctimas y que se realice la denuncia con hechos que sean comprobados y que además de que sean comprobados, que estén sustentados. ¿Por qué? Porque si bien la violencia basada en género es un problema que afecta a muchas mujeres en el mundo, algunas personas no están sensibilizadas sobre el tema, algunas personas no saben por qué esto ocurre y lamentablemente lo justifican porque reproducen, como dije anteriormente, estereotipos y patrones sociales y culturales machistas, y además de eso, pues estas personas no conocen tampoco cuáles son los procedimientos que se deben seguir
para denunciar. Entonces, ¿cómo es un activismo responsable? Un activismo responsable es una persona que se fundamenta en lo que es la legislación. Mira, la ley dice que el procedimiento que tú tienes que hacer para hacer una denuncia es ir a la fiscalía. La ley dice que el procedimiento que tienes que seguir, si vas, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, cuando tú empiezas a atacar, a tratar con palabras obscenas, con groserías a una persona en red social, así tú estés denunciando que tú fuiste víctima de algo, la red social te puede penalizar a ti. Si la persona que está recibiendo esa acusación de que cometió un delito te denuncia a ti primero. Entonces tenemos que tener siempre la conciencia, la responsabilidad de conocer cuáles son las herramientas que nosotros tenemos a la mano, conocerlas a profundidad en serio, saber, mira, leerte de A a P a Z, cuáles son todos, cada uno de los puntos que dice Facebook que tú puedes utilizar para denunciar a un acosador, cada uno de los puntos que dice Instagram, que dice Twitter y cualquier otra red social, conocer cuál es la ley en cada uno de los países en los que estamos que rige el comportamiento sobre los medios de comunicación social para hablar acerca de casos de violencia contra la mujer, tener contactos que sean confirmados con organizaciones de la sociedad civil que estén trabajando para atender a estas personas, buscar la legislación nacional, la legislación internacional, todo tiene que ser sustentado. Un activismo socialmente responsable es un activismo que de verdad genera información relevante, útil para las víctimas y para el resto de la población y que sensibiliza desde un buen punto, no desde convertirnos en agresores también, ni en ser juez y jurado y ser fiscal, cuando nosotros no tenemos de verdad esa potestad porque no pertenecemos a ningún organismo, ¿no? Entonces tenemos que tratar siempre quienes generamos campañas, sobre todo, de hacerlo de esa manera, o sea, de una manera de que si sabemos que vamos a generar algún tipo de influencia porque estamos utilizando estas redes sociales y en especial quienes se han sumado, que son influencers, que son actores, que son actrices, que son personas conocidas en distintos ámbitos, pues yo creo que lo más importante cuando vamos a hacer activismo es que seamos responsables de nuestras propias acciones. Yo no puedo llamar a unas mujeres a que hagan una denuncia pública y se expongan en redes sociales y después dejarlas solas. Yo no puedo llamar a unas mujeres a que digan que han sufrido y revivan todo ese proceso tan difícil que es y después yo no tener ni siquiera una información confiable de decirle, mira, tú tienes que ir ahora con tal organización que te va a acompañar. O nosotros vamos a ir contigo y vamos a tener un grupo de abogados para acompañarte. O sea, un activista tiene que ver qué es lo que pasa después, qué es lo que pasa después del alboroto, qué es lo que pasa después de la bulla, de lo que las personas están denunciando, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, o sea, ser responsables con tus acciones y tomar en cuenta siempre todas las posibles consecuencias que tengan los activismos que tú estés llamando, ya sea por medios sociales o por acciones en espacios físicos presenciales. Perfecto, Jenny, muchísimas gracias. Rescato, pues, para cerrar esta parte de tu participación, con lo que nos has comentado en esta tarde, valioso toda la información, y sobre todo entonces, para concluir en esta parte es, para hacer activismo se debe ser muy consciente, estar informado, ser muy responsable, y sobre todo tener claro que cualquier tipo de acción lleva una consecuencia, sea positiva y negativa, y que de eso tenemos que estar muy conscientes a la hora, pues, de hacer activismo, cualquier tipo de activismo o cualquier tipo de campaña en diferentes tipos de medios. Bueno, seguidamente vamos a abordar el tema del proceso de acompañamiento psicosocial a las víctimas, y para ello quiero darle la bienvenida a Angelita López. Ella es directora de Salud Mental de Voces de Géneros Venezuela, docente de la Escuela de Psicología en pre y posgrado, coordinadora del área clínica de la UNIMED, de profesión, pues, psicóloga clínica, psicoterapeuta de niños, adolescentes, adultos y familias con diversas problemáticas. Es experta en maltrato infantil y adopción, orientación psicológica a padres sobre la crianza de los hijos, brinda asesoría psicojurídica a las familias en áreas como guardia y custodia, régimen de visitas y pensión alimenticia. Muy buenas tardes, licenciada Angelita, bienvenida. Hola, buenas tardes. Esta tarde compartiendo un tema tan importante, de tanta trascendencia a nivel mundial y a nivel de Venezuela. Y felicidades por el
Empodérate crear este espacio, y me encantaba de oír a British Council y a la Embajada Británica con todos los proyectos que tienen para Venezuela en esta área tan importante y, como ustedes lo han dicho, de tanta trascendencia y tanto impacto mayor que ella tenía con la pandemia. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y nuevamente bienvenida. Vamos a tener un espacio de 10 minutos para abordar estas preguntas. Entonces, para dar inicio, quisiera pues que nos comentara, nos hablara qué tipo de información es importante dar a las víctimas de violencia basada en género y cuál es la mejor forma de acercarse a ellas para brindar ese apoyo, sobre todo porque hay muchos mitos en cuanto al tema de la violencia contra la mujer. Todavía escuchamos que son problemas de pareja, son problemas que un tercero no debe estar en medio de toda esta situación. Entonces, como profesional pues, de la psicología y que tiene esta amplia experiencia trabajando con diferentes casos, nos gustaría pues, que nos comentara con respecto a esta pregunta. Con muchísimo gusto. A ver, lo primero que tendríamos que hacer es ayudar a las víctimas a que tengan voz y a que puedan reconocer y entender que tienen derecho a tener una vida libre de violencia, y a reconocer que están siendo víctimas de violencia en cualquiera de sus formas, física, psicológica, sexual. Ese es el primer paso, porque las personas que viven violencia están inmersas en ese ciclo que es intergeneracional, que tiene, digamos, la violencia es multicausal, tiene orígenes sociales, culturales, familiares, psicológicos. Entonces, el primer aspecto es poderle abrir los ojos, como está esta foto allí justamente de las manitos de la víctima, a ver que está viviendo la violencia. Es como abrirle los ojos, es como decirle, mira, todo esto que te está pasando no es normal, hay que ayudar a la persona. A mí no me gusta colocar el nombre víctima, sé que es el nombre legal, pero digamos a la persona que está viviendo el episodio de abuso, porque justamente una de las cosas que vamos a hacer los psicólogos es sacarlas de ese lugar de victimización, ayudarlas a que ellas tengan otro protagonismo y a que ellas puedan empoderarse y puedan salir de ese espacio del abuso y la violencia. Entonces, el primer paso es decirles, mira, no es normal, porque la violencia se normaliza en todos los ámbitos. Y muchas veces la víctima siente que no tiene cómo salir de ese espacio, que tiene que vivir toda su vida bajo ese ciclo de la violencia, y decirle, no, esto no es normal, tienes derecho a vivir una vida en paz, libre de violencia, ayudar a la víctima, bueno, a la persona que está viviendo la violencia, a tomar las acciones legales. Hay que ayudarle. El psicólogo es copartícipe con todo el equipo multidisciplinario en ayudar a la persona a empoderarse y decir, ok, voy a tomar acciones legales, porque eso tiene penalización legal, indudablemente, acompañar a la persona, a explicarle cuál es el proceso legal, explicarle todas las implicaciones que esto tiene, y el acompañamiento psicológico. Una vez que se toma la decisión de asumir la denuncia, el psicólogo debe estar allí completamente a la disposición de la persona, porque se va a reactivar el trauma, como lo habían dicho anteriormente, cuando denuncie. Por eso muchas veces no denuncian, no solamente porque lo normalizan, consideran que no pueden salir del círculo vicioso, que no van a poder salir, que bueno, como es intergeneracional, mi mamá no pudo salir, mi abuela no pudo salir, yo no voy a salir. Sí puede salir. Entonces, en ese acompañamiento legal debe estar el psicólogo, porque la persona va a reeditar el trauma, va a reeditar todas las experiencias psicológicas de miedo, de angustia, de incertidumbre, de culpa, de pena, de impotencia. Tiene toda una connotación. Tal vez me vas a preguntar más adelante sobre esto, pero bueno, lo adelanto un momentito nada más. Y la persona debe recibir ese espacio donde ponga en palabras todo esto y pueda ir resignificando su experiencia de haber sido abusada. La otra pregunta era, ¿cuál es la mejor forma de acercarse a ellas para brindar apoyo? Fíjate, como la violencia de género es multicausal, no podemos actuar solos en este problema. O sea, aquí tenemos que tener un equipo multidisciplinario. Necesitamos al trabajador social que vaya a la casa, que ayude a la persona,
y que le explique que hay un procedimiento legal. Vamos a necesitar a lo mejor a los sociólogos, los psicólogos comunitarios que vayan a las comunidades a hacer pesquisa de cuáles son los casos de violencia de género que hay en esa comunidad, ¿verdad? Y una vez identificados, el psicólogo con el trabajador social también que debe ir, pues tener acceso a los casos de violencia y poder entonces brindarles el apoyo, siempre haciendo alusión a que es un tema muy complejo, multicausal, y por eso necesitamos que estén allí todo el equipo multidisciplinario para poder brindar la atención. Entonces tendríamos que actuar a nivel de comunidades, dentro de las comunidades poder identificar, ayudar a la familia, vendría una intervención familiar y después vendría una intervención individual. Perfecto, licenciada. Sí, justamente la próxima pregunta tiene que ver un poco de lo que ya ha conversado y me quedo con toda la información que comenta y sobre todo con esa pregunta de cuál es la mejor forma de acercarse, porque no es fácil tener cercano a una mujer que es víctima de violencia y decirles que tú eres víctima de violencia. O sea, la mujer obviamente te va a decir, no, yo no lo soy, yo creo, porque se ha normalizado tanto la forma de violencia que ella no lo va a aceptar. Y obviamente lo primero es ir poco a poco, tal vez dándole folletos o comentándole hay un libro, o pienso que son mecanismos que se pudiesen utilizar para los que posiblemente no manejan el tema psicológico legal, esa forma desde el ámbito de la comunidad, desde el ámbito familiar, si estamos ante presencia de algún caso, pues empezar a darle información y no como atacar de primera mano de que eres víctima, tienes que denunciar, porque realmente eso no funciona de esta manera. Entonces, con lo que comentaba sobre el tema del equipo multidisciplinario, tenemos esta segunda pregunta que ya siento que ha brindado información, es que ¿qué tipo de apoyo profesional requiere una víctima de violencia basada en género? Y si es necesario que ese apoyo también se le brinde a su grupo más cercano, entiéndase la familia. Sí, bueno, completando lo que tu intervención anterior es cierto, o sea, por eso hablaba de las comunidades, el trabajo en las comunidades, porque las víctimas de violencia tal vez pasan mucho tiempo sin que pueda nadie detectarlo, sin que se lo puedan decir a nadie. A veces pasan años en decirlo, ¿no? Entonces, como tú dices, todo el tema de trabajo con información, yo creo que es interesante en las comunidades para poder irlo sensibilizando. La palabra sería sensibilizar a la persona e ir explicando que tiene derecho a una vida libre de ese tipo de tratos que recibe, ¿no? Sí, la persona, como lo había dicho, requiere ayuda profesional porque en todo el proceso legal, o si no actúa por el proceso legal, sino, bueno, hay muchas vías, ¿no? Digamos, quiere la atención psicológica sin ir al ámbito legal, pues vamos a necesitar el espacio psicológico. En este caso ahora con la pandemia estamos por vía telefónica, incluso los estudiantes de psicología por vía telefónica, pero no importa. Un espacio donde hay un otro que te oiga, que te ayude a resignificar lo que te está pasando, que te ayude a elaborar, que te ayude a poner en palabras todas las emociones, todo lo que sientes, las decisiones que vas a tomar. Y la familia también, porque en este contexto de la violencia de género, en mi experiencia, no solamente vive el abuso la mujer, sino que los niños también viven experiencias de maltrato infantil. ¿Ok? A veces el victimario maltrata a la madre y maltrata también a los niños. O la madre, digamos, como consecuencia de ser víctima de violencia, pues violenta a sus niños porque no conoce otra manera de hacerlo, no conoce otro modelo de crianza y muchas veces va a necesitar entonces una intervención familiar para la madre, para los niños, e incluso yo que estuve en el hospital de niños por muchos años, cuando los casos son denunciados y son remitidos a instancias que evalúan y tratan, el victimario también es atendido. Es atendido el victimario, atendida la víctima y los niños también son atendidos. Entonces todos requieren apoyo para, bueno, trabajar todo el contexto de abuso, colocarle un nombre, desnormalizarlo, trabajar las consecuencias, poder conocer otras formas de criar a los hijos que no sea bajo la violencia,
a ayudar a recontextualizar esta experiencia, poder salir de ella, o sea, todos los efectos que pueda tener en las experiencias abusivas dentro de la familia. No sé si con esto contestó tu respuesta. Sí, claro que sí, justamente... Tu pregunta, perdón. Sí, justamente en esa misma línea que estaba comentando de que sabemos que si una mujer es víctima de violencia, posiblemente también el núcleo familiar, sus hijos, lo más cercano, también esté en presencia de esta situación. Entonces, ¿cómo es esa atención diferenciada por grupo etario para las víctimas de violencia basada en género? O sea, específicamente, ¿cómo sería ese abordamiento o cómo es el procedimiento en los casos de niños, niñas, adolescentes ante esta situación? Y bueno, me disculpas que siempre me adelanto a la pregunta que me vas a hacer. Sí, justamente lo que estaba planteando anteriormente, digamos, yo que trabajé muchos años en el área de maltrato, en el hospital de niños, los casos eran remitidos por instancias legales, pues bueno, se hace un triaje, ¿ok? Donde se recaba toda la información de la familia y está el trabajador social y el psicólogo allí para poder entonces tener una idea clara de cómo se va a abordar este caso, quiénes van a recibir atención, bajo qué modalidad, porque hay muchas modalidades. Entonces, muchísimas veces, pues bueno, dependiendo de los especialistas que estén allí, a veces se decide, pues el trabajo grupal, que es maravilloso, las escuelas para padres, los trabajos de grupo con las víctimas de violencia, con los niños, que bueno, para mí es una herramienta poderosísima de trabajo con el área de violencia, donde puedas trabajar los aspectos culturales educativos en estos talleres de padres, con los padres. A su vez, los niños pueden estar en grupos de terapia, dependiendo del tipo de maltrato. Por ejemplo, se pueden hacer grupos con niños abusados sexualmente, que, bueno, están viviendo como la misma situación y pueden contar sus experiencias y después pueden ser cofacilitadores de otros niños o pueden verse beneficiados de terapia individual. Eso se decide con el equipo multidisciplinario, dependiendo las características de la familia, dependiendo el tipo de maltrato y dependiendo de las características de la víctima y del agresor, ¿no? Entonces, se pueden hacer también terapia vincular con el agresor y la víctima, si hay cosas que se pueden salvar allí, si, digamos, no hay medidas legales drásticas para el agresor, porque hay como dimensiones o matices allí, ¿no? Hay dimensiones o matices legales para esto. Y bueno, la atención individualizada para cada uno de ellos. Se puede ver al agresor individual, un psicólogo puede ver al agresor, los niños pueden ser vistos individualmente si tienen problemáticas psicológicas distintas y ameritan un espacio diferenciado, y la madre puede ser vista en otro espacio diferenciado. Pero yo quiero transmitirles que he trabajado muchos años, no sé si esa es la próxima pregunta, pero quiero transmitirles que los espacios psicológicos, ayudan muchísimo a identificar, a sanar, a aprender patrones distintos. O sea, el espacio psicológico ayuda muchísimo. Sí, y sobre todo ir desmontando esos mitos que hay con el tema de la salud mental también creo que es sumamente importante ahora que estamos trabajando este tema, que normalmente se tiende a escuchar que, bueno, ir a un psicólogo es porque estás loco o porque realmente, o muchos te dicen yo no necesito ir a un psicólogo, cuando en realidad, o sea, hay que ver a la psicología desde el punto de vista de que así como vamos al dentista, como vamos a otros médicos, pues también la salud mental necesita ser atendida. Entonces, para finalizar esta intervención, licenciada Angelita, estoy sumamente agradecida porque nos ha aportado mucha información valiosa. Me gustaría que nos comentara cuál es ese rol o deber que deben cumplir los o las profesionales del área de la psicología ante los casos de violencia de género. Sí, era como un poco lo que estaba explicando en la pregunta anterior, que en realidad la psicoterapia, bueno, desmontar esta creencia, como dices tú, de que el psicólogo es un ayudador de procesos humanos. Eso no implica que esté exento del sufrimiento, pero está entrenado para ayudar en procesos humanos.
¿verdad? Los psicólogos que trabajan en violencia deben tener formación en violencia de género, porque es un área muy difícil, es un área muy dura. Yo se lo digo a mis estudiantes que superviso esta área de violencia, digamos como mi área de experticia de muchos años, trabajando con esto y formo a mis estudiantes en esta área. Y siempre les digo que, bueno, que es un área difícil porque tiene muchas implicaciones emocionales también para el psicólogo, ¿no? El psicólogo es un ser humano y debe también atender como su parte humana, su parte profesional, para poder oír estas historias que son tan dolorosas, tan difíciles, ¿ok? Entonces el psicólogo debe tener, siempre se lo digo a mis alumnos, debe tener una condición humana extraordinaria, debe ser muy empático, debe tener una capacidad de escucha muy importante, debe poder ponerse en el lugar, de poder contextualizar lo que le pasa a la persona. Es muy importante lo humano, porque las historias de los casos de violencia son muy, muy duras. Y con la pandemia se han recrudecido por el encierro, indudablemente han aumentado y, digamos, y por todos los factores que estamos viviendo en Venezuela, pues la violencia ha recrudecido en dimensiones, yo diría, grotescas, y lo digo como profesora, muy grotescas. A veces vemos cosas muy grotescas donde uno, yo confieso que yo he visto casos con mis estudiantes que en el hospital de niños no los llegué a ver, o sea, mucho más graves. Entonces, el psicólogo debe ser muy sensible, debe tener muy buena formación en el área de violencia y, bueno, todo ese espacio terapéutico es un espacio de escucha, es un espacio sanador, debe haber mucha tolerancia hacia el proceso emocional porque indudablemente la persona no va a tomar conciencia y no va a hacer contacto con su trauma, con la dimensión del trauma, del abuso, en una sola sesión. Eso va a requerir un proceso. En realidad, el trabajo con violencia requiere un proceso. Es un proceso que si ustedes me preguntan cuánto tiempo, es el caso por caso, no lo sabemos, pero la persona necesita hablar, necesita reconocer que, bueno, lo que decíamos anteriormente, wow, entonces yo he estado siendo abusada, yo tengo derecho a otra vida, esto no es normal, tengo derecho a poder vivir otra circunstancia. Después viene una segunda fase donde es reconocer las emociones, tengo mucha rabia, tengo mucho miedo, tengo vergüenza, tengo culpa, lo he negado, he tenido miedo de visibilizarlo, todo lo que es el tema de la revelación para la víctima. Los psicólogos sabemos que es muy duro revelarlo a la familia, sobre todo cuando el victimario forma parte de la familia. ¿Cómo decir, por ejemplo, en el caso de los niños, que me está abusando mi tío, mi papá, mi abuelo? Es duro, es muy duro. Entonces es todo un proceso. Una vez que se resignifican las emociones, hay que ir elaborando todas las secuelas traumáticas que ha dejado el abuso en todas sus dimensiones, porque por supuesto esto va a tocar la psique, ¿verdad? Y bueno, el psicólogo va profundizando en todas esas consecuencias, va ayudando a la persona a que vaya superando los traumas en todas las áreas, en el área sexual, el área alimenticia, el área conductual, incluso que puedan haber trastornos mentales. Allí hay que tener mucha pericia en el área de salud mental para poder derivar al psiquiatra, esto es muy importante decirlo. Hay víctimas de violencia que están muy afectadas y a veces necesitan medicación porque han caído en cuadros depresivos importantes, en cuadros ansiosos, tienen ataques de pánico o en cuadros de hipocondriasis, o sea, múltiples cuadros psicológicos que el profesional de la psicología va a necesitar de la ayuda médica. Esto por un tiempo, mientras la persona se estabiliza, mientras la persona resignifica el trauma. ¿Qué es resignificar el trauma? Ponerlo en palabras, entenderlo, procesarlo. Y hay una fase intermedia también allí que es dar herramientas. Uno ofrece herramientas. Por ejemplo, lo había dicho anteriormente, en crianza de hijos, en este ciclo de la violencia, poderlo derribar, que no pueda pasar a la siguiente generación, ¿verdad? Que estas víctimas no se conviertan en potenciales victimarios, ¿ok? Y que la persona también pueda vivir libre del maltrato y que cuando si logra pasar por el proceso legal y logra separarse del victimario, pues pueda estar en una condición saludable a nivel tal para escoger otra pareja
la maltrate, que él la quiera y que pueda tener otra experiencia de vida. Y como último, para no encadenarme por el tiempo, el último aspecto que trabajamos siempre es el tema de la resiliencia, un concepto muy importante para la psicología positiva, para la psicología en general, que es ayudar a estas personas que han vivido esta experiencia de abuso a repotenciarse, a poder empoderarse, como tiene este nombre de este evento, empoderarse, poder superarlo, traspasar las barreras del trauma, traspasar las barreras del dolor, colocarle un nombre, seguir adelante, levantarse, seguir caminando y poder vivir una experiencia distinta donde vivir, porque la resiliencia no es más ni menos que ver todos los aspectos positivos y de las experiencias traumáticas, y esto es un aspecto muy importante. No me extiendo más. Muchísimas gracias, agradecida por la oportunidad. No, muchísimas gracias a usted, licenciada, y bueno, para hacer un poquito de resumen a quienes nos están escuchando, rescato pues que la importancia de ese apoyo psicosocial que deben tener las mujeres o las víctimas de violencia, pues esa ayuda que se le brinda a esas personas o comunidades a sanar ese daño psicológico y a reconstruir las estructuras sociales después de atravesar una emergencia o un acontecimiento grave. Es decir, que este tipo de apoyo que van a brindar los profesionales de la psicología debe permitir que las personas actúen como sobrevivientes activos más que como víctimas pasivas. Entonces, para seguir pues con nuestro foro, vamos con el último especialista y panelista de este foro para abordar el tema de la responsabilidad social de las ONG, instituciones, grupos comunitarios y familias. Para ello damos la bienvenida a Estiana Colmenares, quien es directora ejecutiva de la organización Voces de Género Venezuela, defensora de niños, niñas y adolescentes acreditada por el Consejo Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Chacao, maestrando en la Maestría de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, cursante del último año de Psicología de la Universidad Metropolitana, tiene estudios de Derecho en la Universidad Santa María, es docente de la especialización en Derechos Humanos de la UNA y cuenta con una formación en Derechos Humanos de UNIANDES. Buenas tardes, Estiana. Me siento pues feliz de tenerte también en este espacio. A Estiana la conozco, una mujer muy profesional, que ha brindado apoyo, pues, y me ha brindado apoyo en diferentes casos en donde hemos tenido situaciones en temas de violencia contra la mujer. Y pues reconozco también la ardua labor que realiza todo el equipo de Voces de Género, un equipo multidisciplinario, en donde actualmente pues sabemos que en Venezuela son pocas las organizaciones que brindan este apoyo, así que yo quiero reconocerle desde Empoderarse toda esa ardua labor que realizan en pro de todas las niñas, de los niños, niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, Estiana, para iniciar esta conversación, pues quisiera que nos brindaras, pues, o nos aportaras qué rol y acciones pueden y deben tomar las organizaciones de la sociedad civil ante los casos, pues, de violencia basada en género. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se encuentran presentes. Lo primero que quiero decir antes de hablar del rol y las acciones es el origen, lo que es el fundamento legal de una sociedad civil organizada en Venezuela. De acuerdo al artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, existe un principio que se llama el principio de la corresponsabilidad. En el caso específico de la violencia basada en género, los artículos 18 y 21 de la ley expresamente especifican que tanto el Estado como la sociedad unen esfuerzos en base a este principio de corresponsabilidad, el cual significa que todos, frente a las situaciones de violencia basada en género, podemos realizar las acciones correspondientes a los fines de preservar la integridad, la dignidad física, emocional y psicológica de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En el caso venezolano, las organizaciones de la sociedad civil ante la violencia basada en género, como muy bien lo decía la licenciada Daniela Guerra, representante de la embajada, observamos
que existe un significativo número de personas organizadas como representantes de la sociedad civil para realizar acciones desde distintos puntos de vista a los fines de preservar los derechos, a los fines de asistir legalmente desde el punto de vista psicológico, en el acompañamiento, y aquí debemos ser amplios porque la violencia basada en género, como lo decía la licenciada Angelita López, es multicausal y no nos estamos refiriendo únicamente a abuso sexual, acoso sexual, no, nos estamos refiriendo hasta el día de hoy a las 21 formas de violencia que tipifica el ordenamiento jurídico venezolano. Entonces, creo que dentro de las acciones que nosotros podemos y debemos tomar está ser parte de los programas que establece la ley, se encuentran estipulados dentro del articulado, los cuales están llamados a o vinculados con capacitación, formación. Nosotros podemos asistir, podemos orientar a las víctimas, podemos brindarle la asistencia siempre y cuando ellas o ellos, ¿y por qué digo esto? Porque hay adolescentes que pueden por sí mismos, y nosotros hemos tenido esa experiencia, apersonarse y decir, yo soy víctima de violencia, o mi mamá es víctima de violencia, o mi hermana es víctima de violencia, y estamos en la responsabilidad de asistirles. Es decir, no podemos mirar a un lado y obviar la solicitud o la petición del auxilio, del apoyo que están requiriendo estas personas. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero hacer una acotación. ¿Qué no debemos hacer las organizaciones de la sociedad civil? ¿Y por qué quiero decir esto? En el transcurso de este lapso de tiempo en el cual hemos participado, se ha hecho referencia a las redes sociales como un medio para denunciar. Las redes sociales no son un medio de denuncia, de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico venezolano. Las redes sociales son medios de comunicación. Ciertamente en la libertad que nosotros tenemos de expresar situaciones en las cuales nuestros derechos están siendo vulnerados, debemos ser muy cuidadosos en el momento de hacer señalamientos públicos a través de las redes sociales. Y digo esto con total responsabilidad como directora ejecutiva de Voces de Género de Venezuela, porque hemos recibido víctimas que están siendo denunciadas por realizar publicaciones en las redes sociales y, como han dicho otras panelistas, otras personas antes que yo, al no disponer de la asistencia adecuada, ellas pueden pasar de víctimas a victimarias. Entonces es un punto donde, más allá de simplemente hacer un llamado, porque es válido el llamado, ciertamente tienen derecho a expresar su malestar, a expresar la necesidad que tienen de exponer públicamente que no han obtenido justicia, que hay retardo procesal, todas las situaciones que a bien tengan a decir. Sin embargo, no es menos cierto que toda libertad trae una consecuencia. Y hemos visto que de manera muy fuerte y muy contundente, muchas mujeres que se han atrevido en las últimas semanas a hacer sus señalamientos públicos, a hacer sus comunicados públicos, también en contrapartida han recibido citaciones de los órganos del Estado venezolano a los fines de que comparezcan. Muchísimas gracias, Tania. Valioso aporte que nos brindas, y también dentro de esa misma línea de lo que estamos conversando, me gustaría pues que nos comentaras sobre el papel y actuación que pueden y deben tener las instituciones educativas en los distintos niveles ante la violencia basada en género, en particular cuando se trata de casos de niños, niñas y adolescentes. Algo también que me gustaría comentar acá, y sobre todo como para tener claro los conceptos, porque sabemos que desde hace un tiempo para acá escuchamos mucho el tema del bullying. Entonces, ¿cómo saber diferenciar? Porque entiendo que son procesos diferentes que se llevan ante instancias diferentes, los casos de bullying como los casos de violencia basada en género. Entonces, creo que de allí debemos partir
de que los centros educativos, entiéndase directores, escuelas o los encargados de manejar este tipo de situaciones en las escuelas deban tener claro esos conceptos. Cuando estemos ante presencia de un caso de bullying o de acoso escolar, o cuando estemos en presencia real ante un caso de violencia basada en género, ¿cuáles serían esas actuaciones que ellos deben realizar ante este contexto? Ok. Una de las bases fundamentales para realizar acciones asertivas en relación a la violencia basada en género tiene que ver con la educación y la cultura, ciertamente. Y es muy pertinente esta pregunta o este planteamiento, porque como nosotros referimos en Voces de Género Venezuela a las personas que nosotros asistimos y igualmente lo compartimos con muchas otras organizaciones, porque no estamos solos, o sea, esto es un conjunto y mucho más los que participamos en la arquitectura humanitaria. Aquí tenemos que valorar que toda forma de expresión en la cual un ser humano, niña, niño o adolescente, que es el caso puntual que estás refiriendo, sea víctima de acoso, de hostigamiento, de burla, de acuerdo a la estructura que tiene la normativa, el ordenamiento, la institucionalidad venezolana, el Ministerio Público, al realizar las personas la denuncia correspondiente o ante los órganos receptores de denuncia o específicamente ante los órganos administrativos, cualquier situación que sea tendente a que esta niña, este niño o este adolescente sienta o vea o evidentemente se encuentre menoscabada su condición de persona, su integridad física, emocional o psicológica, va a ser considerada una forma de violencia. Específicamente en lo que tú preguntas del bullying, hay una creencia, hay una particularidad cultural, y es que eso es una broma, eso es un chiste, yo me estoy burlando de ti, o por los zapatos, o por la ropa, o por el teléfono, o porque no tienes, o sea, son formas muy sutiles de violencia, pero cuando eso se hace reiterado, lo ha dicho la experiencia, hemos tenido adolescentes que se han quitado la vida, hay niños que se han quitado la vida, porque no pueden tolerar la presión psicológica que sobre ellos recae cuando bien sea por la obesidad, bien sea por carencias o por situaciones muy particulares, donde se hace objeto de burla de un grupo de otros niños y no es tratado o no es asumido el caso a tiempo, queda en una situación de impunidad. El llamado que nosotros hacemos desde la organización es que frente a cualquier situación que su hijo, su hija, su alumno manifieste, escúchenlo. Debemos escuchar a los niños, niñas y adolescentes, no solamente de manera presencial cuando regresemos a clases, actualmente en la virtualidad, cuando sabemos que tantas niñas, tantos niños, tantos adolescentes están siendo expuestos por sus compañeros de clase. Hemos recibido denuncias donde niños toman fotografías y las hacen públicas y son objeto de burla. Entonces, aquí juega un papel fundamental los educadores, los padres, las madres, los representantes, las sociedades de padres, las comunidades, todo aquel que tenga conocimiento. Perfecto, Estiana, muchísimas gracias por esta información que también nos estás abordando en esta pregunta. Y ya para finalizar, también nos gustaría pues, que nos aportaras cuáles son las responsabilidades pues, y sobre todo los deberes que tiene la familia y la comunidad en cuanto a la prevención ante los casos de violencia basada en género. Ok, de acuerdo a lo que establece la ley, como lo decía hace un momento, en base al principio de la corresponsabilidad, toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito contra un niño, una niña, un adolescente, una mujer, se encuentra en la obligación, en la obligación de denunciar ante las instancias correspondientes a los fines de que se le brinde la protección debida.
El silencio de cualquiera de nosotros, de cualquier persona que tenga conocimiento que un niño está siendo abusado, una niña está siendo abusada, que hay niños que están siendo maltratados, que hay mujeres que están siendo agredidas, puede costarle la vida a esa persona. Nosotros hemos tenido conocimiento y lo sabemos, y con el debido respeto a todas las personas que se encuentran presentes, a todas las personas que puedan tener acceso a través de las redes sociales de esta intervención. El llamado es, si usted tiene un familiar, un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, usted puede acercarse a cualquiera de los órganos receptores de denuncia y exponer que usted tiene conocimiento, porque sabemos que actualmente en Venezuela hay una vulneración significativa hacia los derechos de las víctimas cuando van a denunciar. Sabemos que son ignorados, sabemos que hay denuncias que son omitidas, y esa es una de las razones fundamentales por las cuales tantas personas se han unido, se han organizado. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil no tenemos la capacidad, ni podemos tampoco asumir la capacidad que le corresponde al Estado venezolano. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, nuestra capacidad de respuesta y el deber que nosotros tenemos es garantizar la integridad física, emocional y psicológica de cualquier mujer, niña, niño, adolescente y su familia, que en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia esté siendo víctima de una situación que atente contra su vida. Muchísimas gracias, Estiana, de verdad, por Gracias toda a ti, esta Emily. información que nos brindaste en esta tarde. Me quedo con el principio de corresponsabilidad, Sí. donde todos pues, y todas somos partícipes y podemos aportar. No solamente a veces siempre vemos lo negativo y siempre esperamos que hagan, pero también creo que como sociedad tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué estoy haciendo también para aportar, para ayudar, para sensibilizar a que esta pandemia, bajo las sombras, como lo dije al inicio, como lo es la violencia contra las mujeres, disminuya? Yo lo comentaba al principio, bueno, tuve la oportunidad de poder apoyar a mujeres víctimas de violencia durante 3 años, cuando existían las defensorías de mujeres de la Alcaldía Metropolitana, que sabemos que ya no existen, pero durante esos 3 años también recuerdo lo que decía la licenciada Angelita. Hay que ser muy empáticos para poder entender y comprender lo que viven las mujeres víctimas de violencia, las niñas, los adolescentes. Hay que tener mucho oído, hay que tener mucha empatía, hay que ser fuerte, porque también nosotros de este lado somos humanas, también sentimos, también padecemos, porque realmente cuando estamos ante estos casos nos sorprende muchísimo. Todos sabemos que existe la violencia, pero cuando realmente te sientas a escuchar diferentes casos, o sea, y que de alguna otra forma pueden ir en aumento y se pueden ver diferentes formas de violencia, uno se sorprende a veces de lo que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Y desde un aspecto negativo, que lo ideal es que como sociedad también contribuyamos a que exista un cambio, en que cuando vaya avanzando pues este mundo podamos dejar realmente algo mejor para las futuras generaciones. Yo aplaudo cómo actualmente las jóvenes están tomando esa voz, ese liderazgo, que existan más organizaciones, que existan organismos, así como la embajada, pues que apoyen este tipo de eventos para seguir conversando, y que esperemos que en algún momento podamos conversar de que realmente ya esto se acabó y cómo logramos que eso pasara. Entonces, para finalizar, bueno, según las preguntas que nos han hecho llegar, tenemos una en especial para Jenny, que tiene que ver sobre el papel que tienen las empresas para apoyar acciones y campañas para la prevención de la violencia basada en género. Gracias, Emily. Sí, las empresas, tanto públicas como privadas,
son actores sociales que tienen una responsabilidad para con el público, los stakeholders con los cuales tienen relación, ¿no? Y no solo a nivel interno, porque sabemos que es importante que las empresas generen políticas corporativas en las cuales den tolerancia cero y haya una prevención total de casos de abuso, de acoso, de ataques en contra de las mujeres que están dentro de sus empresas, en particular lo que tiene que ver con la jerarquía, cuando tienes jefes que hacen lo que es el moving laboral, o sea, y acoso dentro de las empresas. Es importante que todas las empresas desarrollen pues este tipo de estrategias a nivel interno, ¿no? Eso es lo primero. Y a nivel externo, lo que está relacionado hacia el público con el que están relacionados, las empresas tienen el papel y la responsabilidad social ante todo el público al cual le venden productos o algún tipo de servicios, de demostrar que son realmente responsables y que son responsables ante un problema tan importante como lo es la violencia basada en género, que si empieza a afectar a las mujeres que son parte de sus equipos de trabajo y si empieza a afectar también a las comunidades que pueden adquirir o comprar o son clientes de estas empresas, pues va a perjudicar todo lo que es en sí la productividad y el desarrollo como tal de las empresas, ¿no? Tiene como unas consecuencias bastante delicadas y bastante graves. Entonces es importante que las empresas tomen este partido frente a estos problemas, y una de estas cosas es, por ejemplo, apoyando campañas informativas en medios digitales o en medios tradicionales como los que he citado anteriormente. Uno de estos casos, por ejemplo, en el caso internacional, con lo que está relacionado con políticas de prevención del acoso dentro de las empresas, Sodexo, recuerdo que a nivel internacional desde el año 2016 hizo un acuerdo con el Global Initiative de Clinton Global Initiative. Ellos hicieron un acuerdo para trabajar durante 3 años en la promoción de todos los equipos de trabajo dentro de las sedes a nivel regional en Latinoamérica que tenía Sodexo, para hacer precisamente la prevención de lo que es la violencia dentro del trabajo y dentro de todos los que son sus distribuidores de productos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Avon, esta marca de productos de cosméticos, también ellos tienen unas campañas que son muy fuertes y que son muy buenas para la prevención de violencia hacia la mujer. Desde el año 2014, recuerdo yo que fue una de las primeras que se hizo en México. Esa fue una de las más fuertes y ellos han generado diferentes campañas. Por ejemplo, una de las campañas que Avon ha generado se llamaba Cambia el Trato. Y lo bueno de estas campañas es que ellos hacían uso precisamente de los medios digitales y de las plataformas de redes sociales para ellos llevar el mensaje y sensibilizar a su cuerpo de venta, o sea, a las mujeres que venden los productos de esta marca, y también a la población que está alrededor de ella. Entonces cada vez ellos iban como sumando más. Tenían el año pasado, creo que fue desde el 2004, también una campaña que se llamaba el año pasado, con la pandemia hicieron viral el hashtag que se llama Aisladas No Solas. Avon fue quien promovió precisamente esta campaña, y a raíz de que ellos promovieron esta campaña, pues más personas en estos países donde ellos tienen como una fuerte presencia, fueron teniendo más conciencia acerca de que este problema estaba aumentando cada vez más con la pandemia. Entonces es como muy importante que tomen los ejecutivos y los directivos, las partes de gerencia de las empresas, que tomen esa responsabilidad ante el público sobre estos hechos, y en particular porque son empresas que venden productos para mujeres. Entonces es interesante que si tu público objetivo son mujeres, oye, tú hagas cosas que favorezcan precisamente los derechos de las mujeres. Y en el caso de Venezuela, por lo menos en el caso de televisoras, el equipo Cisneros, la corporación Cisneros, ha desarrollado desde hace muchos años trabajando con UNPA en Venezuela, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela. Ellos tienen unas campañas de sensibilización en la cual tienen diferentes personas como de influencers, que son actrices, que son misses, que han trabajado como anclas de noticieros en sus programas informativos, y ellos hacen que ellos las apoyen publicando a través de sus redes sociales distintos mensajes de sensibilización y de información sobre este problema, ¿no? Uno de ellos es Las Mujeres No Callamos, creo que fue una de las campañas como más fuertes que ellos tuvieron, que de hecho salió con una telenovela que ellos tenían. Entonces, esos son ejemplos de que, bueno, desde las empresas privadas sí se pueden hacer distintos tipos de programas y de acciones puntuales para apoyar campañas, para informar dentro de la empresa y fuera de ella.
Y esto pues genera un mayor impacto, pues porque no es lo mismo que lo hagamos activistas, o sea, pequeños grupos de personas, a que grandes corporaciones se sumen y lo promuevan, porque eso hace que tenga un mayor alcance a distintos grupos poblacionales y que sensibilices a mayor tipo de personas, porque yo puedo llegar a mi comunidad que es pequeña, a mi comunidad de vecinos, o como activista a los grupos que tienen interés en derechos de las mujeres. Pero una empresa masiva, de venta masiva de productos, haciendo una campaña, que publiquen en una valla publicitaria, que publiquen en un canal de televisión, tiene muchísimo más impacto y más alcance que lo que podemos hacer nosotros en nuestra manera individual. Perfecto, Jenny, muchísimas gracias. Hay dos preguntas más y vamos a tratar de hacérsela a las especialistas del panel. Hay una para Estiana. Comentan qué debe hacer la víctima en los casos en que los funcionarios no atiendan las denuncias o sugestionen a las víctimas a no proceder a la denuncia. Ok. En este caso en particular, depende del órgano al cual estén haciendo referencia, porque no es lo mismo ir a un órgano policial que ir a un órgano administrativo, como son los consejos de protección, o ir a un órgano judicial, como es el Ministerio Público, o no recibir la atención debida en un órgano jurisdiccional, como son los tribunales. Si estamos refiriendo, o la persona que hace la pregunta hace referencia específicamente que no se atienda o no se reciba la denuncia, y si hablamos del Ministerio Público, usted puede dirigirse a la Dirección de Familia o puede dirigirse a la Dirección de la Mujer. La directora de la Dirección de la Mujer es la doctora Caroline Parra, el director de familia es el doctor David Toro, el director general de Mujer y Familia es el doctor Michael Díaz, y nosotros desde Voces de Género hemos constatado que ellos tienen la disposición de brindar la ayuda, el apoyo, la atención cuando una mujer se dirige a esas instancias. De hecho, nosotros hemos asistido a muchas de estas personas que en los últimos días, en el último mes, a través de las redes sociales han hecho sus comunicados, y cuando no les han tomado la denuncia, los hemos acompañado, hemos hecho el acompañamiento y han podido realizar la denuncia. Entonces el llamado es, si usted va a la unidad de atención a la víctima y no le toman la denuncia, usted puede ir a una de estas direcciones y exponer la situación. Si usted va a un consejo de protección a denunciar una situación de un niño, niña o adolescente en cualquiera de los municipios del país o del área metropolitana de Caracas, usted puede solicitar ser atendida por el coordinador de esa instancia, y de esa manera gestionar y hacer materializar el que su denuncia, su derecho sea atendido. Gracias, Estiana. Hay otra pregunta para la licenciada Angelita, y nos preguntan por acá, bueno, ya ella respondió sobre las organizaciones venezolanas que brindan psicoterapia, pero también nos preguntan ¿cómo es la atención diferenciada para grupos con alguna discapacidad? Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que, digamos, el psicólogo puede atender cualquier tipo de problemáticas. El psicólogo clínico está capacitado para atender personas que han sido violentadas con discapacidad y con otro tipo de problemas. O sea, el psicólogo está preparado para eso. ¿Ok? No conozco hasta ahora organizaciones donde Estiana no sea ayudando en esto. Si hay organismos especializados en género y este tipo de problemáticas que plantean el chat, por lo que yo puedo responder desde mi mirada como psicólogo clínico, y que nosotros estamos en capacidad. Lo importante es que tengamos entrenamiento en violencia, ¿ok? Y claro, si es discapacidad, que el psicólogo clínico también maneje, digamos, este concepto y esta problemática, que lo pueda manejar, ¿ok? O sea, tal vez podemos conseguir especialistas en violencia de género y en discapacidad. Podemos conseguir especialistas en otro tipo de problemáticas y género, ¿ok? Pero los psicólogos clínicos estamos formados para atender cualquier tipo de problemas que estén implicados en situaciones de violencia de género.
Para completar lo que me está solicitando Angelita y la pregunta de la señora Flores Ortiz de cómo es la atención diferenciada para los grupos con alguna discapacidad, existen en Venezuela unas asociaciones y de hecho hay unas alianzas, está Emprende Sin Límites, está la organización Consorben, donde ellos también pertenecen a la arquitectura humanitaria y se está haciendo un trabajo y han hecho una actividad impecable en esa línea en cuanto a la atención para las personas con discapacidad, ¿ya? ¿Qué sucede? Muchas veces encontramos, y nosotros lo hemos visto, que personas con discapacidades auditivas o discapacidades cognitivas que son víctimas de violencia, muchas veces no son atendidas de la manera adecuada, pero sí tenemos conocimiento que estas organizaciones incluso están haciendo alianzas con instituciones académicas, instituciones educativas, para la interpretación del lenguaje de señas, ¿verdad? En los casos que sea necesario. Ahora, en cuanto a la misma pregunta para los grupos de la comunidad LGBTI, realmente aquí en Venezuela la violencia, si estamos hablando específicamente de violencia hombre-hombre o mujer-mujer, tipifica dentro de lo que sería la línea penal ordinario. Si cualquier persona de la comunidad LGBTI, mujer, agredida por un hombre, procede por la jurisdicción de violencia contra la mujer, no por el delito que tipifique dentro de LGBTI, porque nuestro ordenamiento jurídico no lo contempla de esa manera. Pero si es víctima de violencia por el hecho de ser mujer, es protegida siempre y cuando su agresor sea un hombre. Perfecto, Estiana. Y justamente para cerrar ya este ciclo de preguntas, hay una súper interesante que nos hace la señora Elisa Castillo. Nos dice que con la ayuda de esta referencia, dice, hace poco, bueno, se presentó un caso en Argentina, creo que tuvo lugar el caso de Patricia Aguirre, quien acusó a un familiar por violaciones ocurridas entre 1990 y 1995. Como el delito había prescrito, por el paso del tiempo, un juez decidió que se realizara un juicio por la verdad. Algo que se hizo contra los responsables de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura hasta el 2004. Este tipo de juicios existen en Venezuela. Quisiera entender un poco el contexto, no sé si lo llevamos hacia lo que pasó con el tema de las denuncias a través de las redes sociales, que normalmente entiendo que muchas de las víctimas, estos hechos sucedieron posiblemente en su niñez, en su adolescencia, o sea que tienen una data extensa, vamos a decirlo así, de años. Entonces, lo que entendería la pregunta es que si este tipo se puede accionar indistintamente del tiempo en que haya ocurrido el delito. No sé si esa es la misma lectura que le das, Estiana. Ok, infiero que lo que está planteando la señora Castillo viene por esa línea, o sea, que si aquí en Venezuela es posible para las personas que han hecho, y si no fuera así, señora Castillo, sienta la libertad de colocarlo, por favor, en el chat para nosotros tener una mejor comprensión de la solicitud o de su pregunta. ¿Puedo decirlo por voz? O sea, no escrito. Sí, sí. No, me refiero a que en Argentina hay algo que se llama juicio de verdad, o bueno, lo que entendí con esta información, que no es un juicio, digamos, no va a ir nadie a la cárcel, no sé cómo expresarlo en palabras legales, pero sino que se reconoce que se hizo un delito y en el juicio está la víctima y el victimario, pero no va a haber ningún tiempo de pena en la cárcel. Eso es a lo que me refiero. Creo que también se hizo con los nazis, pero sé que recientemente leí un artículo donde tenía esta información, que este tipo de juicio se aplicó en Argentina viendo los casos de la dictadura. Ok, yo voy a responder desde el conocimiento que tengo. Aquí en Venezuela, todos los juicios que se realizan en materia de violencia basada en género están vinculados a lo establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Cuando son delitos que son las víctimas, niños, niñas y adolescentes, por remisión directa de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, según sea niña,
niña o niño, son protegidos igualmente por la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. En aquellos casos donde son solo adolescentes o niños, son protegidos por lo que establece el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, las distintas sentencias de la Sala de Casación Penal, de la Sala Constitucional, y en mi experiencia, y me excuso, pero nunca he visto que en Venezuela se realice un juicio fuera de un tribunal, no bajo este nombre que usted refiere de juicio de la verdad, simplemente donde se sancione, no exista ningún tipo de sanción. Y me permito ya para finalizar referir la situación que hemos visto, que es pública, notoria y comunicacional, donde una mujer que en el transcurso de los años no ha obtenido una decisión favorable, ha ido a las instancias internacionales obteniendo una sentencia a su favor y se encuentra a la espera del cumplimiento de la misma. Y ese es el caso de Linda Loaiza. Entonces, es lo que puedo decir en la comprensión que tengo de lo que usted ha manifestado. Perfecto, Estiana, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos finalizando este evento virtual. Queremos dar las gracias nuevamente al British Council, a la Embajada Británica, a todos sus representantes, a las especialistas, pues que bien abordaron todos los temas de una manera clara, concisa, para todos quienes hoy nos están escuchando en este espacio. Y adicional, pues informarles que todavía tenemos abierto el proceso de postulación a nuestro programa formativo de Informarte en Género, que por ello estamos realizando en el marco de ese programa esta actividad. Quisiera pues, veo que está allí la señora Aura Marina, no sé si quisieran ya para finalizar algún tipo de información también por parte de la Embajada Británica, la representante, pues la oficial, no sé si Daniela Guerra o la señora Aura Marina, quisieran brindar unas palabras ya ahora que estamos cerrando. Bueno, recordarles que todavía está abierta las postulaciones para el programa formativo de Informarte en Género, un programa pues que abarca el diseño gráfico, el artivismo y el uso responsables de las TIC y las plataformas digitales para sensibilizar sobre la violencia basada en género. Señora Aura Marina, ¿nos acompaña con unas palabras? Sí, claro, cómo no. Quería solamente despedir, agradecer a nuestras invitadas de hoy por la valiosa información que nos compartieron, muy útil. Además, un tema de gran interés. Vimos también que, bueno, se contactaron con nosotros personas de diversas partes del país, lo cual nos alegra muchísimo de poder atender dudas, consultas o brindar información útil en estos momentos tan necesarios y que podamos seguir todos juntos pues trabajando en función de visibilizar a las mujeres, de brindar oportunidades, de brindar capacitación y de defender sus derechos. Igualmente, como dice Emily, invitarlos al programa de Informarte en Género, que ya está cerrando las inscripciones, comenzamos la próxima semana. Y bueno, agradecer nuevamente a Empoderarse por el apoyo que siempre nos brindan para llevar adelante estas actividades que, bueno, traen muchísimos resultados y que podamos seguir trabajando en conjunto durante todo este año. Gracias a todos. Gracias, señora Marina, de verdad, y sobre todo a quienes están conectados. Estamos recibiendo pues muchos mensajes positivos de la actividad, extensivos para todas las que participaron, tanto invitadas especiales como las panelistas. También desde la Embajada nos están compartiendo el acceso para el directorio de las organizaciones que brindan apoyo, las redes sociales como @empoderarse, del UCAI el Venezuela, también de la Embajada Británica, nuestro correo, el info.empoderarse@gmail.com para cualquier tipo de información. Y bueno, y ya para cerrar, nuevamente gracias, esperamos poder seguir brindando estos espacios para quienes nos siguen constantemente, y el mensaje final y positivo es que me quedo con el principio de corresponsabilidad. O sea, esto es una tarea que implica a todos y todas para que en algún momento pues ya digamos que esta pandemia o este flagelo de la violencia contra la mujer ha erradicado totalmente. Muchísimas gracias y feliz tarde a todas y todos.